Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, componen la primera sección de la grande biblioteca que es la Biblia. En la tradición judía, mirando a su contenido, esta sección es conocida como Torá, que se suele traducir como ley, pero sería más correcto llamarla enseñanza o instrucción. En la tradición cristiana se le ha llamado Pentateuco, que significa 5 volúmenes, y es una descripción de cómo se presenta materialmente. En la tradición judía, la Torá es la parte más importante del Antiguo Testamento, pues las otras 2 secciones, los profetas y los escritos, se refieren a ella de una forma o de otra. Para la tradición cristiana, el Pentateuco es también esencial, pues es el presupuesto que nos permite comprender mejor la persona y la obra de Jesucristo, que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. En el Pentateuco se introducen los diversos temas que formarán la columna vertebral de toda la Escritura. La creación como la obra muy buena de un Dios que es fuente de vida y belleza. La creación entera como santuario dedicado a Dios. El ser humano como imagen y semejanza del Creador que le ha confiado la creación. El pecado, introducido por una decisión consciente y voluntaria del ser humano, que desfigura el plan original de Dios. La reacción de Dios ante el pecado, anunciando un descendiente de la mujer que derrotará al enemigo del hombre. El largo camino de la historia de la salvación, iniciado con Abraham, continuado con los patriarcas y Moisés, hasta la alianza con el pueblo de Israel en el Sinaí. La relación especial entre Dios y el hombre creada por dicha alianza, que permite a Dios habitar en medio de su pueblo, y la necesidad para él mismo de vivir en pureza y santidad. Los sacrificios como expresión de purificación del pecado y comunión con Dios, etc. Aunque compuesto por 5 volúmenes o libros, en realidad se trata de una narración que ha sido pensada como una unidad. Hay muchos elementos que nos indican esto. Por ejemplo, los inicios de los 4 últimos libros están conectados con el final del que los precede. También hay referencias internas de unos libros a otros. Por eso, cuando leemos un pasaje, hay que siempre tener en cuenta el lugar que ocupa en el libro y en todo el Pentateuco. ¿Cuál es la división general de este conjunto de libros? El Génesis nos relata los antecedentes del pueblo judío poniéndolos en el contexto de toda la historia de la humanidad. El Éxodo tiene como finalidad relatar la alianza que Dios hace con su pueblo después de haberle dado la libertad, sacándolo de Egipto. Como consecuencia de la alianza, Dios puede habitar en medio de su pueblo, guiarlo, protegerlo y bendecirlo. El Levítico refiere las consecuencias para el pueblo de tener al Señor en medio de ellos. Deben purificarse del pecado por medio de sacrificios y mantener santidad de vida. Números cuenta el camino por el desierto para llegar a la tierra prometida y cómo el mismo se prolongó 40 años por la desconfianza y rebelión del pueblo. Deuteronomio finalmente consiste en 3 discursos de Moisés a la segunda generación de judíos que están para entrar finalmente en la tierra prometida. Los exhorta a evitar los errores de sus padres, siendo fieles a Dios, para que puedan obtener y mantener la tierra. También les explica cómo aplicar los mandamientos a las nuevas circunstancias. Los nombres de los libros en hebreo están formados por una de las primeras palabras del libro, mientras que en griego consisten en términos que intentan resumir el contenido del libro. El título del primer libro del Pentateuco es en hebreo Bereshit, que son las 2 primeras palabras del libro y significan en el principio. En griego, en cambio, es Génesis, que se traduce de una manera similar como origen o principio. Los 2 títulos reflejan el contenido del libro, que consiste en una serie de relatos que describen 2 inicios. Los capítulos 1 a 11 cuentan los inicios de la raza humana, mientras que los capítulos 12 a 50 narran los inicios de lo que será luego el pueblo de Israel,
en las peripecias de sus ancestros, los patriarcas. Los capítulos 1 a 11 son llamados en ocasiones la historia primordial, porque nos narran eventos sucedidos en los albores de la humanidad, e incluso antes, en una época precedente a lo que podríamos llamar el período histórico. El autor usa un lenguaje que era común en la región del Oriente Medio para describir las ideas que se tenían sobre el origen del universo, aunque lo adapta para expresar la fe de Israel. Los eventos narrados en esta primera parte del libro, y que van a tener repercusiones en toda la humanidad, son los siguientes. 2 relatos de la creación. El primero, sobre la creación del universo en 6 días y el lugar del ser humano en ella. El segundo es un primer plano de la creación de Adán y Eva, su relación mutua y con el resto de la creación. Al final de los relatos de la creación, nos encontramos con un mundo armonioso y lleno de vida, que Dios confía a los seres humanos creados a su imagen y semejanza, para que lo cuiden y protejan y lo lleven a cumplir su finalidad última, que es dar gloria a Dios. El Señor los ha colmado de bendición y vida y les pide que la distribuyan a la creación. Inmediatamente después tenemos el relato del primer pecado, personal, que consistió en que Adán y Eva quisieron ser como Dios, a su manera. La consecuencia del pecado fue la rotura de la armonía en las relaciones de los seres humanos con Dios, entre ellos mismos y con la naturaleza. A este primer pecado personal le sigue una narración sobre el primer pecado interpersonal, el asesinato de Abel a manos de Caín y sus consecuencias para él y sus descendientes. El autor cuenta enseguida cómo el pecado, en especial la violencia, siguió multiplicándose sin medida y que su consecuencia fue el diluvio. Ahí se nos refiere a la historia de Noé y su familia, preservada por Dios con la finalidad de que pueda dar un nuevo inicio a la humanidad según el plan de Dios. Este segundo intento se revela fallido porque tanto Noé como sus hijos no correspondieron a las expectativas divinas y repitieron las acciones de Adán y Eva. Esta primera sección nos ofrece un breve pero profundo retrato de un Dios personal, omnipotente, fuente de vida y belleza, que crea todo con su palabra y de su plan para la creación y el lugar especial de los seres humanos en ella. También nos dice que el mal entró en el mundo por la desobediencia del ser humano, que quiso tomar el lugar de Dios en el decidir independientemente de él lo bueno y lo malo. El pecado de Adán y Eva desfiguró el plan de Dios, rompiendo la armonía que Dios había creado. Una vez que entró en el mundo, el pecado se propagó exponencialmente y de forma imparable. Al mismo tiempo, el escritor sagrado afirma que Dios no abandonó a sus criaturas, sino que siguió intentando restablecer su plan original. La segunda parte del libro, que va del capítulo 12 al 50, relata los orígenes del pueblo de Israel en sus antepasados, los patriarcas y matriarcas. En estos 39 capítulos tenemos los relatos relacionados con Abraham, Jacob e Israel y los 12 hijos de este último, que serán las cabezas de las futuras 12 tribus. Los relatos relacionados con Isaac no aparecen separados, sino que están conectados con los eventos de su padre, Abraham, o de su hijo, Jacob. El mundo que aparece descrito en estos relatos ya tiene las características del que nosotros tenemos experiencia. Es un mundo en el que el mal está presente y parece reinar por donde quiera. Los conflictos, el sufrimiento y la muerte están presentes a cada paso. La historia de los patriarcas inicia con la llamada divina a Abraham, invitándolo a salir de su tierra y de su casa paterna e ir a la tierra que Dios le mostrará. En esa ocasión, Dios hace 3 promesas a Abraham: tierra, descendencia y bendición para él, y a través de él a todos los linajes de la tierra. La llamada a Abraham representa el tercer intento por parte de Dios de llevar a cabo su plan sobre la humanidad y la creación entera. Las promesas hechas a Abraham, que recapitulan los dones que Dios había hecho a Adán y Eva en el momento de la creación,
serán el motivo central de las historias patriarcales y del resto del Pentateuco. A lo largo de las narraciones sobre Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, vemos cómo Dios renueva las promesas a cada uno de ellos y cómo cada uno también las ponen en riesgo cuando actúan al margen de Dios o las favorecen con su obediencia. Sin embargo, también constatamos que Dios va cumpliéndolas en la medida en que los patriarcas van colaborando con Él. Así, de ser solo 2 personas al inicio, pasaron a ser 3, luego 4, 15, hasta llegar a 70 al final del libro del Génesis. El segundo libro del Pentateuco se llama en hebreo Shemot, o en español Nombres, porque inicia precisamente enumerando los nombres de los miembros de la familia de Jacob que bajaron a Egipto. En griego el título es Éxodo, que significa salida, porque el evento más importante ahí narrado es la salida de Egipto de los descendientes de Jacob. Este libro se puede dividir en 3 secciones de tamaño desigual. La primera nos narra los eventos sucedidos en torno a Egipto antes y durante la salida del pueblo. La segunda relata el camino de Egipto hasta el Sinaí, y la tercera nos refiere la realización de la alianza entre Dios e Israel. El período de Egipto, esta primera parte, va de los capítulos 1 a 15, y se abre con la descripción de un cambio de situación en Egipto. Han pasado casi 400 años de la llegada de Jacob y sube al trono un nuevo faraón que no conoce ya a José. Este había sido uno de los hijos menores de Jacob que alcanzó gran importancia en Egipto y consiguió que su familia fuera acogida favorablemente por el faraón. El resultado del cambio fue que, de ser favorecidos, los judíos pasaron a ser perseguidos y en peligro de exterminación. Como respuesta providencial a la situación, los capítulos 1 a 4 introducen la figura de Moisés, el futuro libertador. De él leemos su nacimiento y prodigiosa salvación de la muerte, su adopción por la hija del faraón y su huida a Madián como resultado del asesinato de un egipcio. En Madián tiene un encuentro revelador con Dios, quien lo envía de nuevo a Egipto a liberar a su pueblo. Los capítulos 5 a 15 relatan las entrevistas fallidas de Moisés con Faraón para pedirle que deje al pueblo salir al desierto a rendir culto a Dios, y las 10 sucesivas plagas enviadas por Dios como respuesta al endurecimiento del monarca en contra de Israel. En el capítulo 12 se nos cuenta la institución de la Pascua para conmemorar la liberación que está a punto de suceder. Luego se narra la salida de Egipto, la persecución del faraón, el paso del Mar Rojo, que se abre para dejar atravesar a los israelitas, y la destrucción del ejército egipcio. El texto presenta el paso del Mar Rojo como un nuevo acto de creación por parte de Dios en relación con Israel. La narración de esta parte termina con un canto de alabanza a Dios entonado por Moisés y todos los israelitas. La segunda parte del capítulo comprende solo 3 capítulos, del 15 al 18, y en ellos se narra el recorrido por el desierto y la llegada del pueblo al monte Sinaí 7 semanas después de la salida de Egipto. Es un tiempo en que Israel llega a conocer mejor al Señor y Él se le revela como el pastor que lo alimenta con el maná y los codornices, le da de beber haciendo brotar agua de la roca, lo protege de los enemigos con la intercesión de Moisés y lo instruye y guía por medio de la institución de jueces. La tercera parte del Éxodo, los capítulos 19 a 40, comprende la mayor parte del libro, que narran una porción de los eventos que sucedieron en el monte Sinaí. Estos eventos se extenderán por todo el libro de Levítico y llegarán hasta el capítulo 10 del libro de los Números. Aquí se nos refiere la propuesta de Dios al pueblo de hacer una alianza con Él, ahora que lo conocen, por la experiencia cercana que han tenido de Él y de su amor. Dios les promete que serán su propiedad personal, un reino de sacerdotes y una nación santa. El pueblo acepta y después de que Dios les enuncia en una teofanía los mandamientos y normas que ellos se van a comprometer a cumplir,
ratifican la alianza por medio del sacrificio de unos novillos. La ceremonia culmina con un banquete de Moisés y los ancianos de Israel en la presencia de Dios. La alianza ha hecho posible que Israel entre en comunión con Dios. Ahora que están ligados por la alianza, Dios puede habitar en medio de su pueblo. Dios llama a Moisés a la montaña para darle las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y de cómo consagrar sacerdotes a Aarón y sus hijos. Mientras Moisés recibe las instrucciones, el pueblo se rebela, y Aarón les funde una estatua de un becerro de oro al que adoran. Con este gesto, el pueblo ha roto la alianza apenas sellada. Moisés baja de la montaña y con la ayuda de los levitas aniquila a todos aquellos que violaron la alianza. Luego, Moisés intercede por el pueblo ante Dios, que amenaza con destruirlos. Dios los perdona, la alianza es renovada, y Dios da a Moisés nuevas tablas de piedra con los mandamientos. Como acto final, se construye el tabernáculo, siguiendo al pie de la letra las instrucciones dadas anteriormente, y la gloria de Dios entonces desciende y llena el tabernáculo. Así termina el segundo libro del Pentateuco. El tercer, y no por casualidad, central libro del Pentateuco en griego se llama Levítico, porque trata de los sacerdotes y de sus deberes, el culto sacrificial y la instrucción del pueblo sobre la pureza y santidad. En hebreo el título son las primeras palabras y llamó Dios a Moisés desde la tienda. Ambos títulos quieren subrayar el tema central, cómo debe Israel ajustar su vida y tratar al Dios que ahora habita en medio de ellos. El libro puede ser dividido en 4 partes. La primera son las leyes sobre los sacrificios, que van del capítulo 1 hasta el 7, versículo 38. En estos capítulos se explican los 5 tipos de sacrificios que los israelitas debían ofrecer y que se pueden clasificar en 2 categorías: aquellos que buscan expresar la comunión con Dios, holocaustos, oblación vegetal y sacrificios de comunión, y aquellos que buscan restaurar dicha comunión, sacrificio por el pecado y sacrificio por la culpa. Primero se dan las instrucciones a los miembros del pueblo que van a ofrecer el sacrificio y después aquellas que corresponden a los sacerdotes. La segunda parte trata de la institución del sacerdocio y va del capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 20. La instrucción sobre los sacrificios precede a la institución del sacerdocio porque esta última va a implicar el ofrecimiento de sacrificios. En realidad, esta parte se lleva a cabo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el libro del Éxodo, pero que no fueron cumplidas a causa de la apostasía del becerro de oro. La tercera parte, formada por los capítulos 11 a 16, trata de la impureza ritual y cómo tratarla. La idea central es que Israel debe mantenerse alejado de todo aquello que le pueda impedir acercarse al Señor. La impureza ritual no es lo mismo que el pecado, aunque tiene características que se le parecen. Cuando una persona incurría en impureza legal, no podía acceder al santuario para dar culto a Dios. Para poder hacerlo, tenía que purificarse antes por medio de ciertos ritos y abluciones. La cuarta parte del libro incluye prescripciones acerca de la santidad práctica y va de los capítulos 17 a 27. Estos últimos capítulos contienen lo que los estudiosos llaman la ley de santidad. Dado que Israel ha sido dedicado a Dios por medio de la alianza y dado que Dios es el santo, Israel debe reflejar esa santidad en su forma de vida. En estos capítulos se dan instrucciones para garantizar que el Dios santo puede seguir habitando en medio de Israel. También se mencionan las fiestas que Israel ha de celebrar en honor del Señor durante el año. Del libro de Levítico aprendemos el significado de conceptos esenciales de nuestra fe como santidad, sacrificio, comunión, propiciación, etc. El Levítico nos enseña sobre todo que la alianza con Dios y el hecho de formar parte de su familia nos requiere una forma de vida compatible con su presencia en medio de nosotros. No hay aspecto de nuestra vida
ajeno a esa presencia. El cuarto libro del Pentateuco se llama en hebreo Bamidbar, o en el desierto, y en griego Arithmoi, o números, porque contiene 2 censos del pueblo en los capítulos 1 y 26. El libro se puede dividir en 3 partes de dimensiones semejantes. La primera sección, que comprende los capítulos 1 a 10:10, relata las preparaciones últimas antes de dejar el Sinaí en dirección a la tierra de Canaán. Esta parte inicia con el ya mencionado censo de la población para conocer la cantidad de hombres hábiles para la guerra. Sigue una serie de instrucciones sobre cómo debe proceder el pueblo cuando planta el campamento y cuando va en marcha. El punto central del mismo es siempre la tienda del encuentro. Después se procede a la purificación del campamento, para asegurarse de que todo esté en orden antes de la salida. El pueblo parte al sonido de las trompetas de plata, preparadas para dar instrucciones. En la segunda parte, que va del capítulo 10, versículo 11 al capítulo 22, versículo 1, se describe la salida del pueblo del monte Sinaí hacia Canaán como si se tratara más de una procesión que de una marcha por el desierto. Durante esta marcha se repiten las mismas quejas que ya vimos en el Éxodo. También en esta ocasión, el Señor les concede lo que piden, pero sus quejas tienen consecuencias, puesto que ahora ya conocen al Señor y han hecho una alianza con Él. Desconfiar de Él es un gran pecado, y por eso son castigados. Llegan finalmente a la frontera de la tierra prometida, y Moisés envía exploradores a reconocer la tierra. Estos vuelven y, a excepción de 2, desaniman al pueblo hablando de las dificultades y peligros de la tierra. Por esta rebelión, Dios los condena a vagar por el desierto hasta que la generación vieja y rebelde muera. Dios les da también otra serie de leyes que les infundan esperanza y les permitan purificarse después de la rebelión. Finalmente, en esta sección se nos cuenta la desaparición de la vieja generación a través de la muerte de Miriam y Aarón. La tercera y última sección, que va del capítulo 22, versículo 1 hasta el 36:13, relata eventos sucedidos en las llanuras de Moab, a la entrada de la tierra prometida. Un adivino pagano es contratado por el rey de Moab para que maldiga a Israel, pero no puede sino pronunciar bendiciones, porque Dios así se lo manda. A pesar de que han visto la mano de Dios una vez más, los israelitas cometen apostasía al seguir a las mujeres moabitas y ofrecer sacrificios a Baal. La eliminación de los culpables es requerida, y los levitas, a través de Pinjas, se distinguen nuevamente en su fidelidad. Una plaga sobreviene al pueblo como consecuencia. Aquí es donde tenemos el segundo censo, esta vez realizado con el propósito de preparar la repartición de la tierra, implicando que la entrada en la misma es algo garantizado. Sigue el recordatorio de todos los sacrificios que deberán ofrecer a Dios en agradecimiento una vez que hayan entrado a poseer la tierra. También se recuerda a los israelitas que deben cumplir sus votos, así como Dios ha cumplido sus promesas. El libro termina con el nombramiento de quienes van a repartir la tierra y el mandato de preservar la posesión de la tierra dentro de cada tribu. En los Evangelios, Jesús pasará en el desierto 40 días y derrotará al adversario. El libro de los Números ha sido visto como una imagen de la iglesia liberada por Cristo de la esclavitud del pecado y en peregrinación por el desierto de este mundo a la tierra prometida. El Señor la sostiene, alimenta, guía y defiende mientras ella camina entre tentaciones y caídas. El último libro del Pentateuco se titula en hebreo Devarim, o palabras, porque empieza así: estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel. En griego ha sido llamado segunda ley o Deuteronomio
aunque hay que entenderlo más bien en el sentido de repetición de la ley, no de ley distinta de la primera. No se trata solo de una repetición, sino de una actualización de la ley. En este libro, Moisés recuerda y explica a la nueva generación que la alianza hecha por Dios les afecta también a ellos, no solo a sus padres. El libro consiste en 3 discursos de Moisés precedidos por un encabezado y seguidos por un epílogo. El primer discurso comprende los capítulos 1, versículo 6 al capítulo 4, versículo 43, y se trata de una introducción. En ella Moisés recuerda al pueblo su camino desde el monte Sinaí, que él llama Horeb, hasta Moab, y les invita a aprender las lecciones del pasado para obedecer al Señor. El segundo discurso, que va del capítulo 5, versículo 1 al 28, versículo 69, es el más largo e importante de todos. En él, Moisés primero repite los 10 mandamientos, palabras en hebreo, y explica que la razón última del cumplimiento de los mandamientos es el amor a Dios, que los amó primero. Aquí es donde nos encontramos uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, recordado por Jesucristo. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En segundo lugar, hace una actualización de los mandamientos a las nuevas circunstancias en que se van a encontrar al cambiar su estado de vida de nómada a sedentaria en la tierra. En el capítulo 27 ratifica la alianza. El segundo sermón termina con una serie de bendiciones y maldiciones que serán consecuencias de la conducta del pueblo. El sermón conclusivo, que va del capítulo 29 al 30, contiene la promesa de que en el futuro Dios va a circuncidar el corazón del pueblo para que puedan amarlo con todo su corazón y con toda su alma. El libro concluye contando los últimos hechos y muerte de Moisés, quien nombra a Josué como su sucesor. ¿Cuál es la importancia del Pentateuco en general? Sin los eventos narrados en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no tendría sentido nada de lo que leemos en el resto de la Biblia. No podríamos ni siquiera hablar de una historia de la salvación. ¿Salvación de qué o por qué? Y si no es necesaria la salvación, no se necesita un Salvador. La figura de Cristo resultaría superflua, y con él todo el resto de nuestra fe. La Iglesia ha reconocido siempre la autoridad de estos libros, basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Jesús afirma el carácter inspirado de la Torá hasta las letras más pequeñas, la iota y el punto. Génesis y Deuteronomio son los libros más citados después de Salmos e Isaías en el Nuevo Testamento. Los libros del Pentateuco han seguido siendo fundamentales para la teología y el culto cristianos. La teología de la creación, el cuerpo y el matrimonio están arraigados en el Génesis. La teología eucarística descansa en la celebración de la Pascua en el Éxodo. La doctrina cristiana del pecado, el sacrificio y el mérito tiene sus raíces en Levítico. La peregrinación por el desierto de Números siempre se ha entendido como un tipo del recorrido cristiano hacia la nueva tierra prometida. La gran exhortación de Moisés en el libro del Deuteronomio a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es identificada por Jesús como el primero y el más grande de todos los mandamientos. El Pentateuco es el inicio de una historia que tiene su cumplimiento en Jesucristo y cuyo destino final será la nueva creación, simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis.